give it the best I've got. Bendiciones, equipo. Feliz día. Hoy es 5 de mayo del 2025, 555. Dándole gracias a Dios que nos permite estar acá para compartir contigo una nueva serie que vamos a desarrollar esta semana bajo el tema de la unción. Sí, nosotros somos ungidos para un propósito en nuestra vida. Y en ese orden de ideas, en esta serie bajo el título Ungidos para Transformar, quiero desarrollar contigo un tema que te ayude para que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Somos ungidos para transformar. Y aquí podemos encontrar entonces cuando Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces hemos sido ungidos para un propósito eterno. Pero permíteme explicarte qué es la unción. La unción no es algo místico, la unción no es solamente para obispos, pastores y líderes. Entonces, ¿para qué y por qué es la unción? En primer lugar, ¿qué es la unción? La unción es el poder del Espíritu Santo activado en nuestras vidas para cumplir ese propósito eterno. No es un aceite místico, no es para de sufrir, no es solo una emoción en el altar, no. La unción es la autorización del cielo para que hagas lo que no puedes hacer solo. Entonces, unción es habilitación divina. Ungido es cuando, separado por Dios para una tarea específica, nos dedicamos a ello, y el propósito eterno es algo que no se gasta, no se apaga y no depende del momento. Teniendo claro que la unción es el poder del Espíritu Santo activado en nuestras vidas, entonces, ¿qué hace la unción en ti? En primer lugar, te empodera para servir. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí porque me ha ungido para. Es decir, hay una función que tenemos que desarrollar. Lo que yo no puedo hacer. No se trata de sentir bonito, sino de llevar libertad donde hay cautivos. En segundo lugar, la unción rompe las limitaciones humanas. La unción rompe el yugo. La unción, el Espíritu Santo, rompe las cadenas de la adicción, de la drogadicción, del libertinaje, de los deseos de la carne. Lo que no puedes hacer en tus fuerzas, solamente lo podrás hacer con la unción del Espíritu Santo. La unción entonces te separa del mundo, es decir, un ungido no es quien se conforma, sino es alguien que reforma. Eres diferente por una razón divina. Te explico nuevamente, una persona separada para hacer el propósito de Dios no es quien se conforma, sino quien reforma. En tal sentido, la unción no te hace famoso, pero te hace efectivo. El que está ungido no impresiona, pero impacta. No fui llamado a entretener, fui ungido para transformar. No quiero solo aceite en la cabeza, quiero fuego en el corazón. Otra vez, tu declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fui ungido para un propósito eterno. Dios no te llamó solo para sobrevivir esta generación, sino te ungió para transformar esta generación. Isaías capítulo 61, en coordinación con Lucas capítulo 4, verso 18, nos resalta el punto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces, no eres un accidente, no estás solo para existir. El Espíritu Santo está sobre ti, porque fuiste ungido con propósito eterno. Dios no te llamó a sentarte en la banca de tu iglesia, te llamó a caminar en fuego santo. Él ungió tu vida. No es un error, es un llamado. Hay gente que dice: no, mi vida es un error. No,
Cuando conoces a Jesús se convierte en un llamado. Otra vez, el Espíritu Santo está sobre mí. En tal sentido, tú no estás solo. Fuiste marcado por la presencia de Dios desde antes de nacer. No necesitas ser famoso para ser ungido. Necesitas estar disponible. Señor, así como usaste a Moisés, como usaste a Abraham, como usaste a Jacob, úsame a mí. Como usaste a la ramera, úsame a mí. No necesitas ser famoso para ser ungido. Necesitas estar disponible. La unción no es una emoción. La unción es una habilitación sobrenatural. Pensar que puedas orar por alguien invocando el nombre de Jesucristo y que esa persona enferma sea sana es una promesa que está conectada con el propósito eterno. Sobre los enfermos pondrán sus manos en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Sobre los enfermos pondrán sus manos, escúchame, y sanarán. ¿Para qué te ungió Dios? Para sanar corazones rotos. Porque tu historia podrá sanar la vida de otros. Te ungió Dios ¿para qué? Para romper cadenas. Porque la unción, el Espíritu Santo, rompe el yugo. ¿Para qué te ungió Dios? Para dar luz a los que están en tinieblas. Tú puedes ser el influencer del reino de Dios. No se trata de viralizar videos. Se trata de difundir el fuego de la unción y del Espíritu Santo. Un propósito eterno no es moda, porque la moda es pasajera. Un propósito eterno es una misión, con M de mamá, misión. Entonces fuiste ungido por un propósito eterno. Fuiste ungido por Dios para un propósito eterno. Los dones, los regalos que tienes no son para lucirte, para pensar que las luces del escenario siempre estén sobre ti, sino para servir con poder. La unción no termina el domingo en la iglesia, pero empieza allí, en la casa de Dios. Los jóvenes con propósito son jóvenes con propósito eterno que no se venden al sistema. ¿Sabías? Declara todas las mañanas esto. Dilo en voz alta. No soy casualidad. Soy llamado. No vine a impresionar, pero vine a impactar. Hoy es el momento en que despiertes al ungido, a la persona que Dios escogió, que mora dentro de ti. Es decir, un llamado a la acción espiritual. Te pregunto, ¿estás listo para caminar con fuego? Con ardor, con acción. ¿Estás listo para dejar atrás lo superficial y vivir con un sentido eterno? Porque las filosofías materialistas, humanistas, hedonistas, son solamente eso, huecas, vanas filosofías, que no van más allá de el cementerio, que junto con la muerte del ser humano fenecen sus sueños, sí, para el que no tiene a Jesucristo en su vida. Pero para los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y hemos optado por vivir, transitar este camino, estamos conscientes que Dios no nos quita el problema, pero va con nosotros en medio del problema. Que Dios no nos quita el problema, pero nos da la salida en medio del problema. Que las circunstancias no nos mueven, nosotros vamos por encima de las circunstancias. Que el problema y la mala noticia no nos saca del carril de la fe. Y jamás la duda nos va a hacer declinar frente a una fe poderosa y activa que tiene toda aquella persona que está consciente que el Espíritu de Dios está sobre su vida. Entonces, ¿estás listo para dejar atrás y vivir con un sentido eterno? ¿O estás corriendo detrás de las cosas materiales? Trabajo para esto, trabajo para lo otro, trabajo para aquello, trabajo, pero se te va la vida. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por ahí hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
70 años es la edad máxima y hasta los 80, dice el salmista David en el Salmo 90. Aún así, nuestros días pronto pasan y volamos. Sí, en esta carne, en este cuerpo. Alguien escribió, esta carne no entrará en el reino de los cielos. Esta carne no ama nada que tenga que ver con el alma y con lo espiritual. Y como esta carne sabe que no va para el cielo, entonces hace todo el trabajo necesario para que tu alma no ingrese al cielo. Entonces estás listo para ser esa generación que no se conforma con el status quo, sino que lo transforma. Eso es el trabajo, esa es la situación. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios puede estar sobre ti si tú le pides a Dios que more en tu corazón. Y lo que necesitas no es más likes en tus redes sociales ni en tu vida. Lo que necesitamos todo es más la presencia, la existencia de Dios dentro de nosotros. Hoy más que nunca tú le puedes pedir a Dios que unja tu vida, que te permita identificar y desarrollar ese propósito eterno que tal vez no has identificado. Debes abrir tu corazón, hablar con Él como hablas con un amigo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Señor, estoy aquí, tienes un nombre, tu nombre es Jesucristo, aquí estoy. Puedes usarme para tu gloria. Aquí no se trata del que esté apto o capacitado. No, aquí se trata del que esté disponible para hacer la obra de Dios. Entonces comienzas a declarar con tu boca lo que va a ocurrir. Habla cosas positivas, habla en fe. El Espíritu del Señor está sobre mí y no me voy a detener hasta ver a mi generación, a mis hijos y dejar un legado para que ellos busquen a Dios mientras puede ser hallado. Ninguno de nosotros sabemos qué nos depara el futuro, solo Dios lo sabe. Pero por eso es importante acercarnos a Dios. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo es ese acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? Muy sencillo, con una oración. Todo tiene que ver con una oración. Con hablar con Dios, con pedirle su ayuda, con dejar que nosotros, Dios more en nuestras vidas. No estás roto, estás en un proceso. El mundo está cambiando, sí. Hoy tenemos algo por seguro que mañana no es. Hoy la economía está en un nivel, mañana puede estar en otro. No obstante, los que conocemos a Dios, podemos declarar y estamos conscientes que Dios tiene cuidado de todos nosotros. No nos preocupamos. Bástale a cada día su propio afán. No dejes que el sol se oponga o se esconda sobre tus problemas y tu enojo. Cuando Dios nos formó, nos creó del barro, del polvo de la tierra, echó agua, lo convirtió en barro. Y de ese barro hizo vasijas que pueden ser utilizadas para la honra y gloria de su nombre. Dios unge vasijas de barro porque ellas son herramienta útil para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Dios no está llamando gente preparada, Dios está llamando gente disponible. Dios no está llamando gente que sea millonaria, no, tampoco. Dios está llamando a todo aquel que crea que Él existe. Por eso tú eres llamado como joven de esta generación, como adulto contemporáneo, a declarar lo que Dios declara de tu vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. A veces llegamos a sitios donde el bullying, donde la gente te rechaza. Tú no le hagas caso a eso. Tú eres escogido por Dios para un propósito que además es eterno. Y tienes que difundirlo. Tienes que darlo a conocer. Tienes que agarrar tu teléfono y en las mañanas háblale a tu familia de buscar a Cristo. Pero primero lo tienes que buscar tú. Entregar tu vida a Dios. Entonces, la unción no es algo místico. La unción no es algo que tú puedes comprar en una tienda. No, la unción es exactamente el poder de Dios
ahora habitando en tu cuerpo, en esa vasija de barro que ahora Dios va a usar, activado en tu vida para cumplir ese propósito eterno. No es aceite místico, no son emociones en el altar. La unción es la autorización del cielo para que hagas lo que no puedes hacer solo. ¿Cuántas veces tenemos un emprendimiento y lo pensamos, lo diseñamos, lo transcribimos, elaboramos un plan de negocio y todo se ve chévere? Pero a la primera salida, a la vuelta de la esquina, algo ocurre y perdemos ese deseo, ese anhelo, ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos la motivación, sería necesaria para sobreponernos a las adversidades de la vida. Nuestra capacidad o espíritu de resiliencia como que no está activo todavía. ¿Qué estamos haciendo? Tienes que entender, tengo que entender que yo he sido escogido por Dios para un propósito eterno. Entonces me muevo en función de eso. Trabajo en función de eso. La unción del Espíritu Santo en nuestras vidas nos comienza a llevar a un nivel diferente del donde nos encontramos. Ese nivel donde tú conoces a Jesús va a ser la base a donde Dios te va a sacar, a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te va a proyectar. A manera de ejemplo, pensemos que estás viendo el lanzamiento de un cohete, de Elon Musk cohete o de la NASA, y usted observa que en ese cohete lleva a los lados unos tanques de combustible para que cuando ese cohete vaya subiendo, estos tanques lo van separando de la Tierra, venciendo la fuerza de gravedad, hasta que llega un momento en la atmósfera que hay liberación de la fuerza de gravedad. Al salir de la atmósfera, ese aparato, ese cohete sigue a alcanzar la órbita a la cual ha sido enviado, y entonces estos otros cohetes o cargadores de combustible se desprenden y caen a la Tierra. Pero el cohete siguió a alcanzar el propósito para el cual fue lanzado. Identifícate en esa manera con ese cohete, que tienes un propósito en Dios que es eterno. El Espíritu Santo, la unción, te va a hacer despegar, salir de todo ese ambiente donde Dios te escogió, pero donde Dios quiere llevarte a un próximo nivel. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de ir todos los fines de semana a misa o a culto, darte golpes de pecho. Eso es religiosidad. El Evangelio es algo diferente. El Evangelio es ponernos en las manos de Dios para convertirnos nosotros en agentes predicadores, en ministros del Evangelio, en embajadores del reino de los cielos. Porque Dios nos ha encargado a nosotros, como embajadores que somos del reino de los cielos, la función, el ministerio de la reconciliación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Yo te lo puedo decir con toda propiedad de causa. Si usted me conoció antes, quiero decirle, yo no soy el antes que usted conoció, porque el Espíritu Santo está sobre mí y me ungió para cumplir este propósito, un propósito que es eterno. No estoy limitado por tiempo ni espacio. Al momento que nos toque volar, volaremos. El Espíritu Santo rompe las limitaciones humanas. El Espíritu Santo nos hace como el águila sobreponernos en las nubes y tormentas de problemas. Entonces es tu decisión aceptar a Cristo. Aquí no se trata de ser famoso, se trata de ser efectivo. Aquí no se trata de convertirnos en personas que impresionamos, pero sí en personas que impactamos. Impactamos nuestra propia vida, impactamos nuestra familia, impactamos nuestros hijos, los nietos, la ciudad, el municipio, la aldea. Todo el mundo va a decir, pero yo conozco a ese joven, a esa joven, era X, Y o Z. Sí, usted lo ha dicho, era en tiempo pasado. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí, escúcheme bien, todas son hechas nuevas. Lo que tú me conociste a mí de antes, no soy ni seña de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo ha cambiado y la ha transformado. Porque yo no vine aquí para buscar fama. Yo vine aquí para ser efectivo. Yo no vine aquí para impresionar. Yo vine aquí para impactar a las almas con la palabra del Evangelio. Yo no fui llamado a entretener, pero sí he sido ungido para transformar. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando te conviertes en un predicador, en una predicadora, en un anunciante
del mensaje de Jesucristo, porque lo que yo te estoy hablando es la Biblia. Yo no he diseñado ningún discurso, ni he preparado ninguna materia de oratoria para venir a tratar. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Lo mismo que yo estoy haciendo, tú lo puedes hacer. No quiero solo aceite en la cabeza. Necesitamos fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y para ir cerrando te digo, repítete esta frase todos los días. El Espíritu del Señor está sobre mí. Decláralo. Yo no soy el desastre que la gente dice que soy. Yo no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde comencé. Soy como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, vive en mi corazón. Me muevo por Él, existo por Él y vivo para Él. Eso es un propósito eterno. Dios no te llamó solo para sobrevivir esta generación. Te ungió para transformarla. Que tus hijos, tus hijas, tu entorno puedan ver que desde que Jesús entró en tu corazón, las cosas son diferentes. Ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, ya tengo una visión u objetivo diferente. ¿Quién cree usted que puede hacer eso en la vida de un hombre mujeriego, peleonero, vanidoso y ansioso? ¿Se cambia de la noche a la mañana? No. Ni alcohólicos anónimos, ni alcohólicos conocidos pueden hacer cambiar a nadie. Solo el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios no te está llamando a ti para que seas o sobrevivas a esta generación. Dios te está llamando y te quiere ungir para que transformes esta generación. No con tus propias fuerzas, pero sí con el poder de la palabra de Dios. Jesús, cuando abrió el libro que se le entregó, los pergaminos que habían sido escritos por el profeta Isaías, lo abrió en el capítulo donde se repite lo mismo de Isaías 61. Él lo dice en Lucas 4. Han pasado varios tiempos, varios años, cientos de años. Y Jesús, cuando abre el libro, lee en la misma profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los perdidos, abrirle la cárcel a los presos, darle vista a los ciegos, oído a los sordos. Fuiste en consecuencia ungido con un propósito eterno. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos escuchado por allí que somos un accidente? ¿Usted lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Un error en la cuenta, escribió el cantante Franco De Vita. La equivocación en la fórmula del ritmo. Y llegaste tú, tal vez para ellos, como un error en la cuenta. Pero no, Dios te trajo con un propósito eterno, te escogió, te agarró, ¡bum!, y te ha dicho: tú eres mi hijo. Entonces, avanza. Muévete en el flow de Dios, en el flow del Espíritu Santo. Declara la palabra de Dios en tu vida. Yo no estoy enfocado en la moda, yo estoy enfocado en un propósito eterno que va más allá de la moda. Porque hemos sido ungidos para un propósito eterno. Espero que esta palabra de hoy, lunes 5/5/25, mayo 5 del 2025, a temprana hora de la mañana, cale en tu vida, entre en tu corazón y la puedas poner en práctica declarándola, meditándola. Yo soy ungido por Dios para esto. Que Dios te bendiga y tengas un feliz día. Bendiciones.